mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Ofrezco esta Eucaristía por el eterno descanso de Jorge, sacerdote. Comenzamos esta sagrada liturgia reconociéndonos pecadores y suplicando a Dios que tenga misericordia de nosotros. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Escucha, Señor, nuestras oraciones para que se complete en todo lugar, por la fuerza del Evangelio, lo que fue prometido como fruto de la acción santificadora de tu Verbo, y lo anunciado por la predicación de la verdad nos sostenga la plenitud de la adopción filial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando estaba Pablo en Corinto, una noche le dijo el Señor en una visión: «No temas, sigue hablando y no te calles, pues yo estoy contigo, y nadie te pondrá la mano encima para hacerte daño, porque tengo un pueblo numeroso en esta ciudad». Se quedó pues allí 1 año y medio enseñando entre ellos la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se abalanzaron de común acuerdo contra Pablo y lo condujeron al tribunal, diciendo: «Este induce a la gente a dar a Dios un culto contrario a la ley». Iba Pablo a tomar la palabra cuando Galión dijo a los judíos: «Judíos, si se tratara de un crimen o de un delito grave, sería razón escucharos con paciencia, pero si discutís de palabras, de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros. Yo no quiero ser juez de estos asuntos». Y les ordenó despejar el tribunal. Entonces agarraron a Sóstenes, jefe de la sinagoga, y le dieron una paliza delante del tribunal, sin que Galión se preocupara de ello. Pablo se quedó allí todavía bastantes días. Luego se despidió de los hermanos y se embarcó para Siria con Priscila y Áquila. En Céncreas se había hecho rapar la cabeza porque había hecho un voto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios es el Rey del mundo. Dios es el Rey del mundo. Pueblos todos, batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor Altísimo es terrible, emperador de toda la tierra. Dios es el Rey del mundo. Él nos somete los pueblos y nos sojuzga las naciones. Él nos escogió por heredad suya, gloria de Jacob, su amado. Dios es el Rey del mundo. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Tocad para Dios, tocad, tocad para nuestro Rey, tocad. Dios es el Rey del mundo. Aleluya, aleluya, aleluya. Era necesario que el Mesías padeciera y resucitara de entre los muertos y entrara así en su gloria. Aleluya, aleluya, aleluya. El
El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: en verdad os digo, vosotros lloraréis y os lamentaréis mientras el mundo estará alegre. Vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. La mujer, cuando va a dar a luz, siente tristeza porque ha llegado su hora, pero en cuanto da a luz al niño, ni se acuerda del apuro, por la alegría de que al mundo le ha nacido un hombre. También vosotros ahora sentís tristeza, pero volveré a veros, y se alegrará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestra alegría. Ese día no me preguntaréis nada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mi abuela tenía una palabra que me he acordado últimamente porque, siguiendo una bloguera, a una de estas por internet, la repite muchísimo y me encanta, ¿no? Cuando decíamos una palabrota, a veces mi abuela nos daba con una zapatilla, se quitaba la zapatilla, o cuando decíamos algo que era feo contra un hermano, le preguntábamos, ¿pero por qué no? Y decía siempre, porque es una ordinariez. Una ordinariez, me encanta esa palabra. La realidad es maleducada. Es decir, llevamos tanto tiempo proyectando sobre ella nuestra idea de la vida, le hemos dedicado tanto tiempo que se ha pasado 3 pueblos. No podemos, qué tremendo hoy. O sea, como para mí está siendo evidente lo que está sucediendo en nuestros corazones. La realidad es una ordinaria. Dice cosas que no corresponden a lo que nosotros pensamos de la vida. ¿Cómo se le ocurre a la realidad, después de lo que hemos luchado, mandarnos una pandemia así? Para dejarnos así. Y añades pandemia, responsables, seguimos ahí, La realidad, en el fondo, decimos, es una ordinariez. Escuchando el otro día a Jesús Montiel, que es un poeta que os he recomendado una obra suya, que es tan bonita, que es la historia, es una pequeña obrita que él hace relatando los hechos que acontecen acompañando a su hijo pequeño en la enfermedad del cáncer. No tiene desperdicio. El que se deja tocar por la realidad dice en una cosa preciosa: el coronavirus lleva dentro de sí una palabra que requiere ser escuchada. ¡Ay, Dios mío, qué bonito! En esta circunstancia adversa hay una palabra que requiere ser escuchada por nosotros. Si decimos no, esto es mejor pasarlo cuanto antes, nos bloqueará. A lo mejor es por eso por lo que siempre pasamos por encima de las cosas. Si se responde sí, entonces esta circunstancia puede convertirse en una ocasión para crecer. Jesús ve la confusión del corazón de los discípulos. Y lo percibe porque empiezan a percibir la amenaza que se cierne sobre aquella persona que es súper importante para ellos. Temen que se les quite de en medio. Como nosotros tenemos miedo de que nos quiten nuestras seguridades. Y empezamos a tener miedo. Y empezamos a preguntar, bueno, Señor, ¿y entonces vas a ir a Jerusalén? Allí ya sabes que te están amenazando, tal. Y Jesús, con una ternura enorme, como una madre, ¿cuántas veces nos ha dicho nuestra madre? Bueno, ahora no me entiendes, ya me entenderás cuando tengas hijos. Por amor de Dios, Jesús es igual, tiene la misma ternura. Está diciendo cosas que dicen los apóstoles, ¿pero esto qué es? ¿De qué nos habla? ¿De que vas a irte? ¿De que vas a volver? ¿De que te van a matar, pero resucitaré? No tenemos ni idea. Y Jesús le dice, no tengáis miedo, ya lo entenderéis en su debido momento. Como vosotros, ¿no? Ya me entenderás
cuando tengas hijos. Ahora te digo esto y te entra por aquí porque tu vida está en otro lado. Cuando tengas hijos me entenderás. Incluso volverás más a casa que antes. Somos así. Jesús empieza a percibir un miedo frente a las circunstancias como nosotros que no empiezan a encajar en el proyecto que tenemos nosotros. O sea, claro, hay que ser muy sencillo para estar disponibles a renunciar al plan, para abrirte a esta palabra que te sugiere otro camino, pero que no siempre estás dispuesto a hacer, porque quieres el otro. Y entonces empiezan a preguntar, continuamente están preguntando, porque están muertos de miedo. Y entonces cuando alguien tiene miedo, ¿sabéis qué es lo que menos quiere? La libertad. Quiere soluciones. Cuanto más miedo tienes y cuanto más solo estás, teníamos una sanidad que era la maravilla del mundo. Pero ¿para qué queremos una sanidad, la primera del mundo, si luego estamos solos en la vida? Esta es nuestra mentalidad que está todavía pensando en lo que hemos perdido. Lo que no quiere alguien que tiene miedo es la libertad, que es lo que nos está pasando a nosotros. Queremos buscar atajos para no tener necesidad. Es decir, alguien que se haga cargo de mi vida. Ya estamos. Cuando el miedo, Jesús, ¿cómo les educa? Es una ocasión, es una palabra. La realidad es una palabra que te doy para que tú escuches. El Señor, por medio del coronavirus, nos está hablando. ¿Quién la escuchará? El miedo nos impide escuchar, porque escuchar significa que va a implicar tu libertad, que no quieres tener que hacer ningún esfuerzo más, quieres una solución. Y vas a buscar, desde luego, si no está Dios, en otro proyecto. Qué bien conoce esto el poder. Qué bien lo conoce. Por eso cada vez tendremos más cosas y seremos menos libres, seremos más borreguiles, tendremos una sanidad primera del mundo, pero no podremos evitar caminar solos en la vida. Y entonces, cuando se tiene miedo, cuando se camina solo, se tiene miedo. Y cuando se tiene miedo, no se ejerce la libertad. Se la encargas tu vida a otro que te resuelva el problema. Por eso el tiempo presente, el tiempo de la dificultad, el tiempo de la prueba, es el tiempo de la persona. No es el tiempo de la ideología, no es el tiempo de universalidad, es el tiempo de la persona, que es llamada por la realidad y le pide una respuesta personal, también comunitaria, por supuesto. Decía Jesús Montiel, pero qué sabiduría la del sencillo. Lo que pido todos los días es hacerme discípulo de lo que sucede, porque quien es discípulo de lo que sucede sabe que en la realidad, por contradictoria que sea, hay una palabra de bien, hay una palabra que me permite construir, hay una palabra que me permite cambiar, hay algo que sucede en la realidad que me permite hacer un camino de libertad hacia el bien. Por eso, qué bonito, ¿no? Jesús, cómo nos sostiene, cómo nos corrige, ¿no? No tengáis miedo. No tengáis miedo. No vais a entender esta circunstancia, porque la vida no se trata de entender. Termino. Jesús Montiel decía, cuando estaba en oncología con los niños que más fácilmente afrontaban la enfermedad eran aquellos niños que vivían en la unidad con la familia. Los niños que no estaban acompañados, para ellos era más difícil. Esta es la vida. ¿Quién te acompaña? ¿Quién está detrás de la realidad sosteniendo tu vida? Amén. Dirijamos nuestra oración a Dios Padre, que por el Espíritu Santo resucitó a Jesús de entre los muertos y dará vida también a nuestros cuerpos mortales.
para que el Espíritu llene de gozo a la Iglesia con el alumbramiento de nuevos hijos a través del bautismo. Roguemos al Señor. Para que el Espíritu Consolador anime y conforte a los que lloran en este valle de lágrimas. Roguemos al Señor. Para que el Espíritu oriente el corazón y la voluntad de los que rigen los destinos de los pueblos en la búsqueda de lo que contribuye al progreso y al bien. Roguemos al Señor. Oremos al Señor por intercesión de la Virgen María y de todos los santos, para que nos libre de los males de la epidemia, asista a las autoridades, a los médicos y al personal sanitario, cuide de nuestros mayores y sus familias, proteja con amor singular a los niños y a los más vulnerables, para que los enfermos recuperen pronto la salud y los difuntos puedan alcanzar la vida eterna. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Padre, en nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor nuestro, que vive y reina por los siglos de los siglos. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para la paz y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Acoge, Señor, en tu bondad las ofrendas de tu familia, para que bajo tu protección no pierda los dones que ya recibidos y alcance los eternos, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque demolida nuestra antigua miseria, fue reconstruido cuanto estaba derrumbado y renovada en plenitud nuestra vida en Cristo. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Acuérdate, Señor, de tu Hijo Jorge y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. En la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Para la comunión, comulgamos todos por este pasillo. Hacemos la fila por aquí, ¿de acuerdo? Y salimos por el lateral. Los de allí, los del templo, lo mismo. Salís por allí y salís por aquí, ¿de acuerdo? Vais para atrás, manteniendo la distancia. Los guantes se guardan en los bolsillos. Y cuando se llega al sacerdote, se baja uno la mascarilla, ¿de acuerdo? Y después se la vuelve a poner. Cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo.
Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Guarda, Señor, con tu amor constante a los que has salvado, para que los redimidos por la pasión de tu Hijo se alegren con su resurrección. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. En el nombre del Señor podéis ir en paz. Gracias. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros los perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Viva Jesús sacramentado. Viva y bendito sea. Oración del Papa Francisco a la Virgen para la protección ante enfermedades. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación del pueblo cristiano, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás, para que como en Caná de Galilea pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Amén.